Nos ponemos de pie, por favor. Señor Jesús, hoy clamamos a tu nombre, Señor, te invocamos, Señor, para que tú vengas, Señor, y nos llenes, Señor, con tu Espíritu. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta mientras te cantamos, Señor. Que venga tu mano, Señor, poderosa y haga una obra en nosotros, Señor. Que mientras te alabamos, Señor, y elevamos cantos a tu nombre, Señor, las tinieblas huyan, Señor. Que tus enemigos huyan ante tu presencia, Señor. Y aún en nosotros, Señor, transforma nuestro interior, Señor. Mientras te contemplamos a ti, Señor. Mientras te vemos, Señor, mientras cantamos de tus maravillas, Señor, que tu Espíritu nos transforme a tu semejanza, Señor. Que podamos verte cara a cara como en un espejo, Señor, y ser transformados de gloria en gloria por tu Espíritu, Señor. Desata nuestra lengua para cantarte, Señor. Quita la ligadura, Señor, de nuestra lengua para poder levantar nuestra voz, Señor. Trae sanidad, Señor, en nuestras manos. Trae sanidad en nuestros pies, Señor, para que con todo nuestro cuerpo, Señor, nuestra alma y nuestra mente podamos exaltarte, Señor. Ven, Señor Jesús, y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor. Toma la preeminencia en esta reunión, Señor. Hacemos memoria de ti, Señor, hoy, porque tú eres el centro de esta reunión, Señor. Sé glorificado, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Nos acercamos hoy a ti, Señor, nos acercamos hoy a ti, Cristo. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Una vez más, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad
majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Nos acercamos a ti, Señor, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Cantamos hoy de tu majestad, aquí soy. Cantamos hoy de tu gloria. Tú eres santo, 3 veces santo, santo, santo. Porque era el que es y que vendrá. Porque era el que es y que vendrá. El Todopoderoso, Él es digno, Él es santo. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Queremos contemplarte, Señor. Queremos contemplar tu hermosura, Señor. Y exaltar tu nombre, Señor. Para contemplarte, Señor. Para contemplar tu majestad. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres
Aquí estamos, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor, para contemplarte, Señor. Porque solo una cosa es necesaria, Señor. Contemplarte, estar delante de tu presencia, Señor. Solo una cosa es necesaria y esta buscamos, Señor. Solo una cosa es necesaria y esta demandamos. Esta te pedimos, Señor. Que podamos estar aquí en tu casa, Señor, y contemplarte, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, porque podemos venir a esta reunión, Señor, y contemplarte. Y con los hermanos, Señor, juntos en armonía, dar de ti, Señor. Y aquí tú envías bendición y vida eterna, Señor. Oh, Señor, tu Espíritu, como el buen óleo, Señor, que desciende, Señor, desde la cabeza del sacerdote y por todo el cuerpo, Señor. Nos cubre, Señor, con tu Espíritu, Señor. Oh, gracias, porque tú aquí envías bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Oh, 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 Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Oh, 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 oh.
Cristo Jesús, Rey de Reyes. Amén, Señor, tú eres Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. No hay otro hombre, no hay otro hombre como él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por él. Una vez más, no hay otro hombre, no hay otro hombre como él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por él. 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 Esperamos por ti, esperamos por ti, oh Cristo. Él prometió volver pronto, Él prometió un galardón para aquellos que lo esperan. He aquí, el que ha de venir vendrá, no tardará. Solo un poco más, solo un poco más, y tú vendrás. Solo un poco más, solo un poco más, y tú vendrás. Solo un poco más, solo un poco más, y tú volverás. Solo un poco más, solo un poco más, y tú vendrás. Vendrás a reinar, vendrás a juzgar, a acabar con la maldad. Vendrás a juzgar, vendrás a reinar, a acabar con la maldad. Solo un poco más,
solo un poco más y tú vendrás, solo un poco más, solo un poco más y tú vendrás. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Señor Jesús, esta es nuestra esperanza, Señor, que tú vendrás, Señor, que tú vienes pronto, Señor. Para eso vivimos, para esperar tu regreso, Señor. Señor, para eso vivimos todos los días de nuestra vida, para esperar tu regreso, Señor, para esperar, Señor, tu regreso, para verte venir entre las nubes con poder y gran gloria, y que tomes tu lugar como Rey. Todo ojo te verá, toda lengua confesará que tú eres Señor. Y los que hayamos quedado, Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al tocar de la séptima trompeta. Seremos transformados y reinaremos contigo para siempre, Señor. Esta es la esperanza eterna que tenemos en ti, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Toda la gloria es para Cristo. Amén. Tuya es la gloria, Señor, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria, toda la gloria es para Cristo, quien venció a la
y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, Rey de reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que nos amó, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Amén, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, Sí, Señor. Señor Jesús. Toda la gloria y el dominio, Señor, por los siglos de los siglos. Porque tú nos has redimido para Dios, Señor, de todo linaje, lengua, tribu y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, Señor. Hoy te ministramos como sacerdotes, Señor. Hoy te ministramos de lo que nos has dado, Señor. Hoy te ministramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy presentamos, Señor, un fruto de alabanza, Señor. Fruto de labios que confiesa tu nombre, Señor. Te presentamos esta ofrenda, Señor, de alabanza a ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado entre las naciones, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y tus enemigos huyan, Señor, para que tú tomes posesión de esta tierra, Señor, y tu gobierno se establezca, Señor. Oh, Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Que este tiempo, Señor, de alabanza sea una preparación, Señor, para que venga tu mano de poder, Señor. Para que venga tu palabra, Señor, y nos transforme. Para que venga tu palabra, Señor, y nos llene de agua, Señor. Llena los sequedales, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz, del derramamiento de tu sangre, hemos sido reconciliados con el Padre. Y te damos gracias porque ahora, como reconciliados, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu heredad y tú también eres nuestra herencia. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque a través de su sangre nosotros que antes éramos lejanos, hemos sido hechos cercanos por su preciosa sangre. Hemos sido rociados con esa preciosa sangre de un cordero sin mancha, de un cordero sin contaminación. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu precioso sacrificio, Señor, por nosotros también. Señor, oramos que nuestro entendimiento sea abierto en este tiempo con la exposición de tus palabras. Alúmbranos, Dios, háblanos hoy de ti, Señor, y exáltate, Señor, que tu palabra crezca entre nosotros, que tu palabra, Señor, tenga cabida en el corazón de cada uno de nosotros, que tu palabra con libertad pueda correr y pueda ser glorificada, en el nombre de Jesucristo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 3. Estamos hablando de este encuentro entre estos tres reyes, el rey de Israel, Joram, el rey de Judá, Josafat, y el rey de Edom. Consultan al profeta Eliseo porque iban a emprender una batalla contra contra Moab. El rey de Moab se llama Mesa. Entonces, hemos hablado de cómo Eliseo pidió que viniera delante de él un músico para que mientras él tocaba, pues la presencia de Dios fuera más tangible y él pudiera ser más sensible a la voz y a la dirección de Dios. Entonces podemos ver que mientras este músico tocaba, nos dice la Escritura que la mano de Dios vino sobre Eliseo. Y cuando vino la mano de Dios sobre este profeta, nos dice la Escritura que entonces esto le dio apertura a Dios para poder hablar. Entonces el profeta Eliseo comenzó a dar un mensaje de parte de Dios. Josafat fue el que propuso consultar a este profeta. ¿Para qué? Para preguntarle a Dios, para consultar a Dios en relación a lo que estaba sucediendo en el desierto. Recuerden que después de rodear 7 días por el desierto, se quedaron sin agua y estuvieron a punto de morir. Pero Josafat podía entender que en medio de ese desierto, en medio de la crisis por falta de agua, Dios mostraría algo espiritual dentro de esa crisis, y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver hoy algo muy interesante. Yo le pido a Dios que me dé la gracia para poder expresar un secreto que está aquí escondido en esta parte que vamos a ver de Segunda de Reyes capítulo 3, está escondido el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que quiero que pues pongamos atención porque es algo muy rico, es algo verdaderamente muy pleno y hay un misterio que se revela aquí en la Escritura. Así que, bueno, vemos ahí en el versículo 16 qué fue lo que Dios dijo. O sea, vino el músico, la mano de poder, la mano fuerte de Dios vino sobre este profeta, y entonces este profeta comenzó a hablar el mensaje de Dios. Y dice ahí el versículo 16, así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques. Esto fue lo que Dios comenzó a indicarle al pueblo. Bueno, a estos 3 ejércitos tenían que comenzar a hacer estanques, es decir, tenían que hacer algunas zanjas, algunas cisternas, tenían que comenzar a escarbar para que hubiera algunos hoyos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una indicación en cierto sentido extraña por parte de Dios, pero Dios pide que hagamos algunas cosas. En este caso pidió que estos ejércitos cavaran muchos estanques. Ahí está en el versículo 16. Muchos estanques, tienen que hacer estos hoyos o estas cisternas, estas zanjas, tienen que escarbar aquí en el desierto y hacer estos hoyos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que estos estanques serían llenos con agua. Entonces, cavar estanques a menudo parece ser
pues algo que no es impresionante, o sea, no es algo que digamos, ay, es la gran cosa, pues hacer unos hoyos ahí en el desierto. No parece ser impresionante, parece ser que es nada espectacular esta orden que les dio Dios a estos ejércitos que tenían que cavar estanques en este desierto. Entonces, parece ser que la indicación de Dios no fue algo espectacular, fue algo relativamente sencillo, algo que estaba al alcance de estos ejércitos y de estos reyes, hacer unos hoyos, unos estanques, unas zanjas en el desierto. Entonces, esto nos muestra algo importante, un principio de Dios, hermanos, ¿sí? Dios quiere que nos preparemos, aún con cosas que son relativamente sencillas, pero que son mandamientos de Dios, para recibir la bendición que Dios va a traer. En este caso, Dios traería agua, pero Dios estaba indicando que tenían que hacer algunos hoyos, tenían que hacer algunas cisternas para que cuando viniera el agua, entonces ellos pudieran, pues esas cisternas pudieran ya estar preparadas para recibir el agua. Entonces, esto es un principio espiritual que Dios nos presenta aquí en su palabra. Dios quiere que nos preparemos, aún con las cosas sencillas que Dios nos esté indicando a cada uno de nosotros, a su iglesia, las indicaciones que Él nos esté dando, aunque no sean impresionantes, aunque no sean espectaculares, aunque no sean rimbombantes, pero son indicaciones sencillas que Dios nos está dando, y cuando nosotros atendemos a eso que Dios nos está indicando, solamente estamos preparándonos para recibir la bendición que viene de parte de Dios. Dios en realidad pide muchas cosas que son sencillas. Jesucristo dijo, mis mandamientos no son gravosos. Entonces nosotros podemos saber que lo que Dios pide no es algo que sea espectacular o algo que sea impresionante. Dios nos pide cosas sencillas. Nos dice, lee la Biblia, nos dice, ora delante de mí, nos dice, reúnete, nos dice muchas cosas. Dios nos dice, y son cosas que no están fuera de nuestro alcance. Dios no nos dice, pues, a ver cómo le haces para viajar de aquí a la luna. O sea, no nos va a pedir algo así, ¿de acuerdo? Dios nos pide cosas sencillas para que nosotros, al atender esas indicaciones, al atender esos mandatos por parte de Dios, solamente nos estamos preparando para recibir una bendición por parte de Dios, la bendición que Él quiere traer sobre nuestras vidas. Así que aquí hay un principio espiritual. ¿Qué nos está diciendo Dios como iglesia? Hagámoslo. En la medida que nosotros obedecemos a Dios, solamente nos estamos preparando para recibir de Dios algo maravilloso, una bendición que procede de Él. Entonces, la indicación de Dios, pues aquí no parece ser la gran cosa. Caben en este valle muchos estanques. Entonces, cavar estanques era algo que el pueblo de Dios podía hacer, o sea, no era algo difícil. Entonces, Dios no les pidió que hicieran algo que no eran capaces de hacer. Cuando Dios quiere que nos preparemos para recibir la bendición que Él va a traer, nos pide cosas que realmente podamos hacer. Así que Dios no nos va a pedir algo que sea imposible. Todo lo que Dios nos pide es algo que podemos llevar a cabo. Así que no hay pretexto, porque todo lo que Dios nos pide es algo que podemos llegar a hacer, ¿de acuerdo? Dice el versículo 17, Dios sigue hablando en el versículo 17 y dice aquí el versículo 17, dice, porque Jehová ha dicho así, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberán ustedes y beberán sus bestias y sus ganados. ¿De acuerdo? Aquí Dios está hablando. Entonces Dios aquí revela el propósito por el cual tenían que cavar estos estanques. Tienen que cavar estos estanques, tienen que hacer estas zanjas, estos hoyos, estos pozos. ¿Para qué? Para que cuando venga el agua que yo voy a traer, pues el agua pueda llenar esas cisternas que ustedes cavaron. Entonces les digo, para recibir la bendición de Dios necesitamos obedecer. Entonces Dios dijo que no habría viento, tampoco habría lluvia, pero que el valle sin duda alguna sería lleno de agua. Entonces también esto que está diciendo Dios parece ser una promesa, escuchen bien, una promesa extraña por parte de Dios. ¿Cómo nos pides que hagamos hoyos para que sean llenos de agua, pero no va a venir lluvia?
No va a venir ni siquiera a soplar el viento y vamos a ver las nubes grises y oscuras cargadas de agua y de pronto va a venir el torrencial. O sea, Dios dijo, no va a haber viento, no va a haber lluvia, pero lo que sí les digo es que este valle va a ser lleno con agua. Así que prepárense, atiendan la voz de mi instrucción, atiendan mis instrucciones, atiendan mis mandatos, caben estanques en este valle porque van a ser llenos de agua. Entonces, esta es una promesa en cierto sentido extraña por parte de Dios. El agua sería provista por Dios, pero pues no habría lluvia. Entonces, ¿cómo haría Dios cómo haría Dios para llenar esos estanques de agua sin que viniera lluvia? Entonces, parece ser como una promesa extraña, porque a veces Dios es así, nos promete cosas que parecen ser difíciles de alcanzar, pero Dios lo que quiere es que pongamos nuestra fe en aquello que Él nos está diciendo. Si Dios dijo, caben cisternas, Señor, yo voy a cavar cisternas. ¿Por qué? Porque tú dijiste que van a ser llenos de agua. También has dicho que no va a llover, que no va a haber viento. Yo no sé cómo vas a hacer esto, pero tú lo prometiste, tú lo dijiste. Así que hago lo que me corresponde, cavar estos estanques, y tú te encargarás de ver la manera, ¿sí?, en la que vas a llenar estos estanques que yo he cavado. ¿De acuerdo? Como aquella indicación que Dios le dio a Noé. Noé, prepara una barca en la que te salves tú y tu casa, porque va a llover, va a venir un diluvio de aguas. Noé podía decir, Señor, ¿qué me estás diciendo? Pues si nunca ha llovido, jamás ni siquiera sabemos lo que es llover. Ahora tú estás hablando de que va a venir una inundación, va a venir un diluvio de aguas. ¿Cómo será eso? Pero vemos que Noé jamás cuestionó a Dios, jamás le dijo, lo que me estás diciendo es algo raro, aunque realmente lo que Dios estaba pidiendo para los tiempos de Noé era algo extraño. Bueno, lo mismo estaba sucediendo en este momento. Caben estanques, no va a venir viento, no va a venir lluvia, pero esos estanques van a ser llenos con agua. Bueno, en el versículo 18 Dios también sigue hablando. Aquí sigue hablando, dice el 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en sus manos. Dice, y destruirán toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talarán todo buen árbol, cegarán todas las fuentes de aguas, y destruirán con piedras toda tierra fértil, dice aquí la escritura. Bueno, entonces Dios estaba prometiendo no solamente el impedir que murieran por causa de agua, o sea, por la sed que tenían, porque estaban en el desierto sin agua. Dios iba a proveer el agua para que no murieran. Pero no solo esto, sino Dios también promete la victoria sobre los moabitas. Entonces, estos tres reyes, el rey de Israel, de Judá y de Edom, vinieron delante del profeta Eliseo para consultar a Dios sobre el agua, sobre este problema que estaban enfrentando en el desierto, la ausencia de agua. Pero Dios quería darles mucho más que sus necesidades inmediatas, en este caso saciar su sed. Dios quería hacer algo mucho más. ¿Qué era esto que Dios quería hacer? Bueno, darles una victoria total contra sus enemigos. Eso es increíble. Como que Dios siempre se encarga de poder suplir aquello que necesitamos para no morir, pero también Él quiere que sean destruidos todos aquellos que son los enemigos de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? Los enemigos de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Pues Satanás, sus demonios y sus ángeles caídos. Entonces, vemos que Dios quería hacer algo mucho mayor en favor de estos tres ejércitos y de estos tres reyes. Entonces, de no haber intervenido Dios con este milagro que vamos a ver más adelante, sin duda estos tres reyes con sus ejércitos y sus animales hubieran muerto en el desierto por falta de agua. Ahora bien, ¿cómo sería esta victoria que Dios está prometiendo que les daría sobre los moabitas? Bueno, el versículo 20 comienza a relatarnos cosas muy interesantes. El versículo 20 nos dice, aconteció, o sea, ya Dios terminó de hablar a través del profeta Eliseo. Entonces dice el versículo 20, aconteció pues, dice que por la mañana, dice, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí, vinieron aguas por el camino de Edom,
Dice, y la tierra se llenó de aguas. Aquí Dios estaba respondiendo a aquella promesa. Ustedes caven estanques, muchos, y yo me voy a encargar de llenarlos de agua. En el versículo 20 podemos ver cómo Dios cumplió con su promesa. Y podemos darnos cuenta en este versículo que entonces estos tres reyes, estos ejércitos, atendieron el mandato de Dios. Podía ser extraño, hagan cisternas aquí en el desierto, pero ellos fueron obedientes y entonces como resultado de la obediencia Dios respondió de esta manera. Envió agua, dice aquí que vino por el camino de Edom y entonces dice la tierra se llenó de aguas, dice la escritura. Entonces Dios resolvió el problema al cual se estaban enfrentando estos ejércitos en el desierto, la falta de agua. Dios lo resolvió de una manera milagrosa, de una manera pues sobrenatural, seguramente por ahí un manantial. Dios hizo que brotara el agua para que llegara por el camino de Edom y pudiera llenar todas estas cisternas. Ahora, este versículo 20 y de aquí hasta el 22 se encierra un secreto maravilloso, amados hermanos, que es impresionante. Miren, este versículo 20 nos habla del sacrificio que se ofrecía por la mañana. Dice que coincidió el sacrificio que se ofrece en la mañana con estas aguas que vinieron y llenaron toda la tierra, dice la Escritura. Entonces, ¿a qué sacrificio se está refiriendo la Escritura? Bueno, recordemos que Dios, desde los tiempos de Moisés, indicó que diariamente se tenían que sacrificar 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, ¿de acuerdo? Eso está en Éxodo 29. Vamos a leerlo para tener el contexto de esto. Éxodo 29, versículos del 38 al 40 vamos a leer, para que nos demos cuenta cómo coincidió este milagro donde vinieron las aguas y la tierra se llenó de agua. Coincidió este milagro con el sacrificio de la mañana. Dice aquí Éxodo 29, versículos 38 al 40, dice, y esto es lo que ofrecerán sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerán uno de los corderos por la mañana. Qué interesante. Dice, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de 1 efa de flor de harina, es decir, un poquito más de 2 kilos de harina de trigo fino. Dice, amasada con la 1/4 parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas, con 1 litro de oliva más o menos. Dice, y para la libación, la 1/4 parte de 1 hin de vino, o sea, 1 litro de vino. Entonces podemos ver que Dios había indicado que todos los días, tanto en la mañana como en la tarde, tenían que ofrecer un cordero de 1 año. Este cordero sabemos perfectamente que representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el cordero que fue sacrificado en la mañana todos los días por el pueblo de Israel. Era solamente una figura que estaba anunciando lo que vendría más adelante con la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces coincidió que vinieron las aguas y la tierra fue llena de las aguas cuando se estaba ofreciendo este sacrificio por la mañana. Entonces, el momento donde se ofrecía, en el momento en el que se estaba ofreciendo este sacrificio de la mañana, este cordero, ¿sí?, vinieron aguas y la tierra se llenó de las aguas. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Con el sacrificio de Cristo, hermanos, con el sacrificio de Cristo, la tierra se llenó de agua. Es decir, la tierra completa, amados hermanos, se llenó de la vida de Cristo. Recordemos el contexto en el que estaban estos 3 ejércitos. Estaban en el desierto y estaban a punto de morir porque les faltó el agua. Entonces, aquí podemos ver que cuando se ofreció el cordero de la mañana, amados hermanos, las aguas vinieron y la tierra fue llena de esta agua. Entonces, el sacrificio de Cristo ha venido a refrescar la vida de mucha gente que estaba muriendo, agonizando por falta de agua
en este mundo. Allí nos encontrábamos tú y yo. Estábamos sedientos y nada podía saciar nuestra sed hasta que pudimos reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces nuestra hambre y nuestra sed ha sido saciada porque Cristo ha llenado nuestra vida de esta preciosa agua con su vida. Entonces, con el sacrificio de Cristo, la muerte que está representada aquí por el desierto fue quitada y entonces vino la vida a través de esta agua. Entonces, Dios transformó, amados hermanos, el desierto en estanques de agua. Hizo salir manantiales de la tierra seca. Esto es increíble, amados hermanos. Dios provocó que este lugar que estaba árido, que estaba desértico, donde no había vida, pudiera llenarse de esta vida abundante a través del agua cuando el sacrificio por la mañana se ofreció. Se presentó un sacrificio y vino la vida. Cristo murió por nosotros y produjo vida en nosotros. Nuestra vida estaba seca, estaba muerta, estábamos sin vida, pero Él nos dio vida cuando se ofreció como un sacrificio agradable delante de Dios. Entonces nuestra muerte se convirtió en vida, nuestra sequedad en abundancia de vida, en abundancia de agua viva, que es el Señor Jesús. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que se nos está revelando el sacrificio de Cristo en estos versículos. El Salmo 107, versículo 35, nos dice algo interesante. Dice, vuelve el desierto en estanques de aguas. Dice, y la tierra seca en manantiales. Dios tiene este poder. Y tú y yo podemos testificar que esto es verdad. El desierto se vuelve en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. De hecho, podemos llegar a pensar lo siguiente, hermanos. Nosotros somos aquellos estanques o aquellas cisternas en medio de un mundo que está sediento. Dios dijo, caben unas cisternas aquí, caben unos estanques en medio del desierto, porque yo los voy a llenar de agua. Entonces, en cierto sentido, amados hermanos, nosotros somos como esos estanques, somos como esas zanjas, somos como esos pozos que el Señor constantemente satura de agua, nos llena de agua viva, amados hermanos, para que nosotros también podamos ser una fuente de agua viva para también mitigar la sed de mucha gente que está en busca de la verdadera agua. Porque muchos solamente acuden a beber agua de muchas cosas, amados hermanos, pero no sacian su sed. Acuérdense ese pasaje de la mujer samaritana. Cuando Jesucristo, ahí en Juan 4, nos dice la Biblia que Jesucristo le pidió agua a esta mujer le dijo, bueno, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí que soy samaritana? Pues agua, ¿no? Etcétera. Y Jesucristo le dijo, si tú sacas agua de ese pozo, del pozo de Jacob, vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te voy a dar será una fuente que salte para vida eterna. Entonces, los seres humanos tratan de saciar su sed en muchos pozos. En el pozo de Jacob. El pozo de Jacob puede representar la religión más bonita que te encuentres en el mundo. ¿Cuál es la religión más atractiva del mundo? Bueno, puede ser el pozo de Jacob, ¿de acuerdo? Donde puedes saciar tu sed, pero te va a dar sed otra vez. La única fuente de agua viva que puede saciar nuestra sed, amados hermanos, es Jesucristo. Pero Jesucristo también dejó algunas cisternas, algunas zanjas llenas con el agua viva que es Él en esta tierra, para que los seres humanos, cuando prueben el agua del pozo de Jacob y vuelvan a tener sed, llegue el momento en el que se encuentren con una fuente que salte para vida eterna, beban de esa agua y digan, esta agua sí quita mi sed. Y para eso Dios ha permitido que nosotros seamos como un tipo de estanques, como un tipo de pozos, de zanjas que están en esta tierra, llenándose continuamente de Cristo, quien es la fuente del agua viva, llenándonos de su precioso Espíritu Santo, para que la gente que está a nuestro alrededor y quiere saciar su sed con muchas cosas que ofrece este mundo, cuando nos conozca, puedan probar un poco del agua
que hay en nosotros. Entonces, nosotros somos en este sentido como estos estanques. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Miren, vamos ahí a Juan capítulo 4 rápidamente, donde es este pasaje al que estoy haciendo referencia de Jesús con la mujer samaritana. Juan 4, y vamos pues específicamente al versículo 14. Juan 4, 14. Bueno, vamos a leer desde el 12. Bueno, desde el 11 para agarrarle más sentido a la lectura. Dice, la mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? O sea, el agua. Dice, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra fuente de este versículo 14 significa manantial. Entonces, aquellos que bebemos de Cristo, el agua viva, nos convertimos, según las palabras de Cristo, en un manantial de agua que salta para vida eterna. Nosotros somos como un pequeño manantial, la iglesia del Señor, y cada uno de nosotros somos como este manantial, amados hermanos, esta fuente que salta para vida eterna. Entonces nosotros somos como pequeños estanques que Dios ha dejado distribuidos alrededor de todo este mundo, para que la gente que tiene sed y ha bebido del pozo de Jacob y se da cuenta que su sed no puede ser quitada, entonces cuando tiene un encuentro con un pequeño estanque como tú y yo, amado hermano, que tenemos este manantial que salta para vida eterna, puedan probar un poco de esta agua y puedan disfrutarla y puedan entonces saber que hay agua verdadera que quita su sed. Bueno, y Jesucristo en Juan 7, allá adelantito, en el versículo 38, bueno, vamos a leer el 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él. ¿De acuerdo? Entonces, tú y yo hemos creído en Cristo, hemos recibido el Espíritu, y entonces esto es lo que de nuestro interior corre como agua viva, el Espíritu. Qué interesante. Pero fíjense cómo Jesucristo dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es nuestro interior? Nuestro interior es la parte más profunda de los seres humanos. Para llegar a nuestro espíritu y para que de nuestro espíritu pueda brotar este manantial para vida eterna, para que desde nuestro interior, desde nuestro espíritu puedan correr estos ríos de agua viva, pues bueno, como estanques que tú y yo somos, amado hermano, tenemos esa profundidad, o sea, como que se tiene que escarbar para llegar hasta esa fuente, hasta lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro espíritu humano, donde Dios mora. Entonces, como que hay que escarbar, así como la indicación que Dios le dio a través de Eliseo a los reyes, al rey de Edom, de Judá y de Israel, caben estanques en este desierto porque van a ser llenas de agua. Entonces, tú y yo tenemos como esta profundidad. Está nuestro espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser, pero después tenemos el alma y después nuestro cuerpo. Entonces, para llegar a la fuente de agua viva, tenemos que ir a nuestro espíritu humano, donde está este manantial, donde está este río que salta para vida eterna, donde está el Espíritu de Dios, donde está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, fluyendo como manantial de agua viva, como estos ríos que saltan para vida eterna. Ahí está la fuente dentro de nosotros. Tenemos que escarbar un poco. Tenemos que hacer a un lado nuestra carne que a veces no quiere,
que a veces se resiste, que tiene pesadez, que no desea absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que escarbar aún nuestra carne, amados hermanos, y que sea sometida al Espíritu, y después nuestra alma. El salmista decía: alma mía, bendice al Señor. Nuestra alma tampoco quiere bendecir al Señor. Nuestra carne y nuestra alma se resisten a bendecir al Dios verdadero. Y hay que escarbar, hay que quitar la carne, hay que someter el alma al Espíritu, hay que someter la carne al Espíritu, para que de nuestro interior entonces puedan brotar esos manantiales de agua viva, de agua de vida. Entonces tenemos esta profundidad, como estanques se tiene que escarbar, hermanos, para que haya una profundidad en nuestra vida. Tiene que haber este trabajo de parte de Dios para que pueda entonces brotar estos manantiales de agua de vida desde nuestro interior. Bueno, estos versículos son muy interesantes. Juan 4:14, Jesús habló de una fuente, es decir, de un manantial que salta para vida eterna. Y Juan 7:38 dice que de nuestro interior, es decir, de lo más profundo de nuestro ser, entendiendo que lo más profundo es nuestro espíritu, que tiene que pasar luego el alma y el cuerpo. Bueno, desde nuestro interior, desde la parte más profunda de nuestro ser, entonces corren estos ríos de agua viva. Entonces Dios, de manera muy sabia, amado hermano, de manera muy inteligente, Dios ha dejado distribuido en toda esta tierra que está sedienta, en toda esta tierra que está en desierto, que está en aridez, que está seca, que necesita agua verdadera, ha colocado estanques llenos de agua, que somos tú y yo, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor es una fuente de agua viva, hermano. Es una fuente que salta para vida eterna. Bueno, fíjense cómo hay versículos en la Biblia que nos enseñan cómo mucha gente necesita y quiere y está buscando beber la verdadera agua que Jesucristo dejó, ¿sí?, para que puedan beber los que tienen sed. Dice Isaías 41, versículos 17 y 18. Dice aquí: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, dice, y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré el desierto, en el desierto, estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Qué tremendo, hermanos. Tú y yo podemos identificarnos aquí con estos dos versículos en dos sentidos. Número uno, primero, tú y yo éramos aquellos que estaban afligidos en esta vida, buscando la verdadera fuente de agua. Estábamos ansiosos por beber el agua y probábamos de muchos pozos. Probábamos el pozo del trabajo, el pozo del dinero, el pozo de lo que quieras, ¿de acuerdo? Pero vimos que nada de eso quitaba nuestra aflicción y lo menesteroso, y seguíamos buscando aguas y no la encontramos por ningún lado. Seca estaba nuestra lengua, pero Dios vio que pues clamamos a Él por agua y entonces nos oyó. Entonces Dios envió, amados hermanos, fuentes de agua en medio del desierto, estanques de aguas, manantiales de aguas en la tierra seca, y entonces nosotros pudimos probar de esa agua. Yo no sé cómo fue tu experiencia cuando conociste de Cristo. A mí me compartió mi primo Enrique. Algunos de ustedes lo conocen. Cuando yo me lo encontraba, cuando yo iba camino a la preparatoria, me lo encontraba y todo mi trayecto desde la parada del camión hasta que iba a la escuela, él era cristiano en ese momento y siempre me comenzaba a compartir partes de la Escritura. Pero a mí, amado hermano, me agradaba que me hablara. En serio, o sea, podía escuchar a otras personas que también me compartían de la Escritura, pero cuando escuchaba yo a mi primo Enrique, era algo que me agradaba mucho y tenía ganas de seguir escuchando.
que me siguiera hablando de la palabra de Dios. Entonces eran tiempos que fue un tiempo de Dios precioso porque coincidíamos, no todos los días, pero yo estaba ahí en la parada del camión esperando mi transporte, el transporte público, y él trabajaba en un transporte público en aquellos entonces. Entonces él llegaba exactamente a la hora en la que yo estaba esperando ahí, me subía con él y todo el trayecto de ida para la escuela me iba hablando, hoy leí esto en la Biblia, fíjate que entendí esto, y así estaba yo, me estaba llenando, hermano. O sea, yo estaba probando la verdadera agua de vida. ¿Por qué? Porque de verdad que podía yo sentir, amado hermano, esa frescura de parte de Dios. De hecho, cuando Dios tocó mi corazón, a la primera persona que salí corriendo para contárselo fue a él. Lo fue a buscar a su casa. Yo estaba tocadísimo por Dios, me había quebrantado Dios y tenía algo acá dentro muy profundo, así que percibía la presencia de Dios dentro de mí. Le fui y le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que ha sucedido. Y fue maravilloso porque pues él comenzó a orar por mí en ese momento, comenzamos a leer la Escritura. Fue un tiempo muy, muy padre en aquellos entonces. Entonces podemos ver esto, hermanos, que nosotros en algún momento de nuestra vida nos identificamos con estos versículos donde estuvimos afligidos buscando aguas y sé que estaba nuestra lengua de sed. No teníamos nada que beber, podíamos beber muchas cosas, pero nada podía quitar nuestra sed. Pero hasta que pudimos encontrar de parte de Dios un manantial de vida, de agua de vida. Una persona que pudo escarbar desde morir a su carne, someter a su alma para que de su interior pudiera brotar agua viva, y algo de eso nos salpicó y pudimos beber de esa agua. Dijimos, ¿cuál es esta agua? ¿De qué agua bebes tú? De Jesucristo. Y nosotros entonces también probamos de esa agua y es el agua que ahora tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, amado hermano, ahora estando de este lado, ya como hijos de Dios, nosotros somos estos manantiales de agua que saltan para vida eterna, y desde lo más profundo de nuestro ser corren ríos de agua viva. Entonces Dios nos ha colocado, amados hermanos, escuchen bien esto, hasta en lugares estratégicos, para que la gente que está sedienta, la gente que está afligida, que tiene su lengua pegada al paladar por falta de agua, pueda tener contacto con la verdadera agua de vida que está dentro de ti y de mí, que está en la iglesia del Señor. Por eso mucha gente puede sorprenderse simplemente por conocerte. O sea, eso es algo sorprendente. Eso es algo muy, muy padre, que la gente puede testificar que hay algo diferente en nosotros. ¿Qué es lo que están percibiendo? Están percibiendo esa salpicada del agua de vida. Porque tú y yo somos esos estanques que han sido cavados estratégicamente por Dios en esta tierra que está sedienta, en esta tierra que tiene necesidad de beber de la verdadera agua que es Jesucristo. Entonces Dios nos ha colocado, amados hermanos, para que los afligidos de esta tierra que están buscando el agua viva, ¿de acuerdo?, que tienen seca su lengua por la sed que tienen, ¿sí?, puedan encontrar en nosotros el agua viva que es Jesucristo. Dios nos ha colocado para eso también. ¿Por qué Jesucristo dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva? ¿O por qué seríamos una fuente que salta para vida eterna? ¿Para qué? Para ser como un adornito y que ahí salte nada más como la vida eterna, ser como, bueno, cuando estaban en buenas condiciones, las fuentes saltarinas acá, estaban padrísimas con sus lucecitas y todo el rollo, ya ahorita están desafortunadamente todas descompuestas, pero para eso Dios nos puso, para hacer en una plazuela muy bonita, hacer una fuente ahí que luzca y que sea bonita. No, la función es que nosotros, amados hermanos, podamos de esa agua a la gente que está menesterosa, a la gente que está afligida, que está buscando las aguas, que tienen seca su lengua por la sed, amados hermanos, pueda encontrar el agua viva que es Jesucristo a través de la iglesia y a través de cada uno de nosotros. Entonces dice aquí Isaías 41:17 esto, y luego el 18 dice:
en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Dice, abriré, fíjense lo que estaba experimentando estos 3 reyes ahí en el desierto, ¿de acuerdo? Dice, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Qué tremendo. Dios ha abierto en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Bueno, entonces vemos este asunto. También Isaías 44, versículo 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, es decir, sobre la tierra seca, sobre el desierto. Yo derramaré aguas sobre el sequedal, dice, y los ríos sobre la tierra árida, igual sobre el desierto. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué tremenda palabra de Dios. Entonces su espíritu en nosotros derramado, dice aquí la escritura. Bueno, regresando a Segunda de Reyes capítulo 3, leemos en el versículo 21 al 23 lo que pasó después, y vamos a leer esto. Y dice aquí, cuando todos los de Moab, bueno, nada más para cerrar esta parte de los estanques, entonces vemos cómo estos reyes obedecieron el mandato de Dios, que fue escarbar para hacer estos estanques, y después Dios hizo que por el camino de Edom vinieran aguas y la tierra se llenó de aguas, dice la escritura. Luego dice el 21, dice, cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Dice, cuando se levantaron por la mañana, dice, y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno contra otro. Dice, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Esto que nos describe la Biblia es también muy interesante porque fíjense lo que se está describiendo aquí. Aquí se nos está diciendo que el milagro del agua en el desierto para llenar estos estanques fue mucho más allá de que bebieran agua nada más para no morir. O sea, Dios tenía también otro propósito de llenar esos estanques con agua. Era más allá de que bebieran el agua y pudieran descansar y decir, ay, qué rica y fresca está esta agua y ya no vamos a morir. No, había algo más, había una profundidad mayor en este milagro maravilloso que hizo Dios en el desierto, el que los estanques fueran llenos de agua. Había algo todavía más maravilloso. ¿Qué es esto? Bueno, fíjense bien, dice aquí la Biblia que con el brillo del sol sobre las aguas que estaban en los estanques, en estos estanques, dice, el reflejo parecía sangre. Eso sí, súper interesante. Y con esta maravilla de la naturaleza, porque podemos decir que esta era una de las maravillas de la naturaleza, así como puedes decir, hay un eclipse del sol, qué maravilloso, los atardeceres en Zacatecas son sorprendentes, ¿no? Las lunas de octubre, se va la luz, ¿no? Y puedes ver unas hermosas cascadas, de pronto cómo están cayendo y se forma un arcoíris padrísimo. En fin, puedes ver muchas cosas de la naturaleza que son maravillosas. Y aquí se estaba mostrando una de ellas. Estaban los estanques llenos con agua, pero de pronto el sol que brilló sobre los estanques de agua, sobre todo el agua, hizo que el reflejo de esta agua en los estanques pareciera sangre. Entonces, con esta maravilla de la naturaleza, se estaba anunciando, escuchen bien, se estaba anunciando el sacrificio de la mañana, del versículo 20. Se estaba anunciando, amados hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Se estaba anunciando el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz. Esta manifestación de la naturaleza estaba expresando, estaba dando un anuncio de lo que vendría más adelante, amados hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Qué increíble, aquí está Cristo escondido. La Biblia es maravillosa porque tiene muchos tesoros, aquí podemos ver uno de ellos. Entonces,
esta maravilla de la naturaleza, amados hermanos, estaba anunciando el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre en la cruz. La creación de Dios, amados hermanos, en este caso, aquí se habla del sol y del agua, ¿sí? Esta combinación de la luz del sol, el brillo del sol y las aguas, pues dentro de esta creación de Dios, esta creación de Dios, el sol y el agua, estaban anunciando el grandioso sacrificio de Cristo derramando su sangre en la cruz. Entonces la creación de Dios, amados hermanos, también anuncia todas las obras de Dios. Toda la creación, amados hermanos, nos anuncia algo de Dios. Tú puedes voltear para cualquier lado y puedes ver algo de la creación de Dios, y Dios, a través de su creación, las obras de Dios anuncian algo de nuestro Dios. Así como en esta mañana, amados hermanos, pudieron ver el brillo del sol sobre estas aguas que estaban anunciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Así, amados hermanos, toda la creación de Dios, la naturaleza de Dios, anuncia las obras maravillosas de nuestro Dios. Todo, absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, pensando en muchas cosas que nos describe la Biblia, por ejemplo, fíjense cómo Dios utiliza la naturaleza para revelar muchas cosas y para sus propósitos. Pensemos, por ejemplo, en aquellos juicios que vinieron de parte de Dios sobre Egipto cuando Israel estaba esclavizado en esa nación. Dios utilizó muchos juicios con, por ejemplo, moscas y piojos, con granizo. Dios utilizó el granizo, ¿de acuerdo? Algo de la naturaleza para poder anunciar sus juicios sobre Egipto, ¿de acuerdo? Y las ranas, ¿qué les parece las ranas? O sea, es parte de la naturaleza que Dios creó, es parte de la creación de Dios, pero todo ello estaba anunciando algo de parte de Dios, un juicio que vendría sobre todos ellos, sobre los egipcios. La oscuridad, las tinieblas que vinieron sobre ellos, también es parte de la creación de Dios. ¡Qué tremendo! Cuando salieron el mar se abrió. O sea, la creación de Dios se abrió, amados hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera salir y pasar en medio del río Rojo sin mojarse. Y pudieran atravesar completamente ese río, ese mar Rojo, y después, cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, Dios hizo que la corriente del mar volviera en su justo curso y todos los egipcios terminaran muriéndose. Cuando Josué ora para hacer la venganza de Dios, creo que es Josué capítulo 10, y ora y el sol se detiene por un día completo. O sea, Dios utilizando su creación para anunciar algo, la venganza en contra de sus enemigos. Y podemos ver muchos pasajes así. O sea, Dios hasta utilizó una burra o un burro para hablarle a Balaam. No seas terco, Balaam. Dios no quiere que vayas a maldecir a mi pueblo. O sea, estás loco. Dios utilizando, amados hermanos, su creación para darnos un mensaje, para darnos algo de parte de Dios. Entonces podemos ver, amados hermanos, que esto que estaba sucediendo con este efecto del sol sobre las aguas, solamente nos estaban anunciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces toda la creación de Dios tiene algo que anunciarnos por parte de Dios. Fíjense, en Job capítulo 12, versículos del 7 al 9, podemos ver algo de esto. Dice aquí Job, dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Dice, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? O sea, fíjense cómo aún toda la creación de Dios tiene un mensaje para nosotros, de Dios. O sea, tú ves una planta y ves la resurrección de Jesucristo, ves lo que el apóstol Pablo en una planta, puedes ver lo que Dios
lo que el apóstol Pablo habló en relación a la resurrección de los muertos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15. Dice, ¿cómo es la resurrección? Le preguntaban a Pablo, ¿cómo será eso de la resurrección? A ver, explícanos. Dice, ay, de veras, hay necedad en que pregunten eso. ¿Ven las semillas? ¿Es lo mismo que una planta o que un árbol? No, pues así será la resurrección de entre los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Ahorita estamos en un cuerpo terrenal, resucitaremos en un cuerpo celestial. Entonces, así como ahorita somos semillas nada más, somos semillas, ¿qué nos espera en la resurrección? Así, o sea, si tú comparas la planta la semilla de esa planta que se llama cuna de Moisés, ¿no? La cuna de Moisés. Si comparas esa plantita que está bien bonita con su semilla, nada tiene que ver la semilla con esta plantita. Bueno, así será la resurrección. Ahorita somos semillas insignificantes. Te pones a escoger frijoles, ahí les quitas las piedras y de pronto se te va por ahí un frijol y ya lo limpias ahí con un trapo y ahí se te fueron unos 4 o 5 frijoles y los tiras a la basura. Dices, pues ¿qué me importa estos 4 frijolillos? ¿Por qué no les tomamos tanto valor? Bueno, ahorita somos así, semillas, pero dentro de nosotros hay un potencial de vida impresionante, el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios vino a sellarnos, entonces se originó y dio inicio el proceso de la resurrección. Día a día morimos y día a día resucitamos y nos estamos preparando solamente para aquel día, la resurrección de entre los muertos, donde tendremos un cuerpo glorificado. Bueno, en fin, entonces la creación de Dios siempre nos da un mensaje y podemos ver que este es el caso. Vamos al Salmo 19 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice aquí Salmos 19, del 1 en adelante, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Dice, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces podemos ver que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Y podemos ver esto, como un día le comunica palabras a otro día y una noche sabiduría a otra noche, y aunque no escuchamos nosotros esa voz, no escuchamos, ay, mira lo que le dijo ayer martes al día de hoy miércoles. A ver, vamos a prestar atención para escuchar atentamente qué le dijo el miércoles, qué le va a comunicar al jueves. Y esta noche, ¿qué le comunicará a la noche del viernes? Bueno, no escuchamos esa voz, pero hay una comunicación, hermanos, porque toda la creación de Dios está dando un mensaje por parte de Dios. A veces me voy a escuchar cursi, pero se los voy a decir. Cuando estamos en los tiempos de oración, aquí, regularmente yo me siento en ese lugar, en esa esquina. Entonces, de pronto abro los ojos y veo hacia ese árbol. Bueno, Leopoldo y yo creo que Edgar pueden ver ese árbol. ¿Se está moviendo ahorita? Bueno, ese árbol, es que yo me siento aquí. Ah, no, pues no lo ven. De aquí sí. Bueno, ese árbol. Entonces, estamos aquí cantando. ¿Tú sí lo ves, Cris? Ahí está, ese árbol. Ok. Bueno, hermanos, me refería a un árbol que está por allá. Y mientras estamos ahí, y vienen los coros y estamos declarando cosas tremendas por parte de Dios, donde se está profetizando con los instrumentos, con los coros, amados hermanos, y nosotros en una actitud en el espíritu de estar orando, yo veo que de pronto los árboles se comienzan a mover. Y la Biblia dice, todo lo que respira alaba al Señor, todo. O sea, aún nosotros podemos minimizar el movimiento de los árboles. Ahorita estoy viendo aquí otros que están moviendo así, el aire agita ese árbol que está allá afuera, ¿no? Y podemos decir, pues ¿eso qué? O sea, lo ignoramos, lo menospreciamos, no le damos importancia, porque pues ¿qué es eso? Pero eso es una adoración a Dios.
Es una alabanza a Dios, porque toda la creación está están como un solo cuerpo adorando a nuestro Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de unirnos también a esa adoración y a esa alabanza. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta? Entonces, tal vez me escuché cursi, perdónenme, pero está tremendo eso. Y bueno, por último, en relación a esto, ay, mi tableta está ya en las últimas. Romanos 1:20, algo del Nuevo Testamento. Romanos 1:20. Bueno, todos conocemos el contexto de este permítanme, es que aquí estoy teniendo unos problemas técnicos, pero ya quedó resuelto. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, las cosas invisibles de Dios, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que la creación de Dios, amados hermanos, nos anuncia, ¿sí? En este caso dice el apóstol Pablo, el eterno poder de Dios y su deidad. Todo lo que es invisible de Dios lo podemos conocer, o sea, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo lo que Dios ha creado testifica de Él. Testifica de Él. Cuando tú ves, por ejemplo, cómo se revientan algunas olas contra las rocas en el mar, es impresionante porque eso te habla del poder de Dios y Dios dice que Dios le trazó límite al mar. Por eso dice la Biblia que la voz de Dios es así, o sea, como las fuertes olas. La voz de Dios es como los relámpagos y los truenos. Hay veces que tú, bueno, te ha tocado seguramente escuchar unos truenos que hasta vibra un poquito el lugar donde estás, ¿no? Y después de que escuchas ese relámpago, ese trueno, ¡pua!, hace vibrar todo, ¿sí? Después ves ese resplandor después de unos segundos. Bueno, la voz de Dios es como de trueno, es como de relámpago, amados hermanos. El rostro de Cristo, dice la Biblia, que es como el sol y sus ojos son como llama de fuego. Entonces, toda la creación, amados hermanos, nos da un mensaje de Dios. No dice un salmo que no seamos como los caballos o como los mulos sin entendimiento, que tienen que colocarles freno para que puedan ser dirigidos. O sea, aún de todo ello aprendemos. Hay algo para nosotros. Hay algo para nosotros. Entonces, esto nos dice la Escritura. Entonces, con esto termino, hermanos. La sangre de Cristo es la que da a su iglesia la victoria sobre todos sus enemigos. Porque si seguimos leyendo aquí, Segunda de Reyes 3, vamos a ver cómo pues estos moabitas fueron derrotados por estos 3 ejércitos contra los que luchaban. Entonces, la sangre de Cristo es la que da a la iglesia la victoria, hermanos. Es el sacrificio de Jesús. Aquí el sol y el agua, en esta combinación de la naturaleza, nos estaba expresando, ¿sí? La sangre de Cristo derramada en la cruz, y a través de este reflejo, los moabitas pensaron que era sangre humana. Y ellos pensaron, no, pues los edomitas con los israelitas y los de Judá se pelearon los unos contra los otros, se mataron todos, así que vamos al botín. Lo que estamos viendo, ese reflejo del sol y de las aguas, ellos vieron como sangre de este combate que no, por supuesto, no existió. Y entonces hubo como una manifestación de la naturaleza a favor del pueblo de Dios. Qué tremendo. La naturaleza, amados hermanos, está a nuestro favor. De verdad. Por eso la naturaleza, dice Pablo, que está expectante con la cabeza erguida y levantada, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque toda la creación nos apoya, hermanos. La creación está apoyándonos a nosotros. Y hay versículos en la Biblia que expresan esto.
Entonces, pero ahorita llego a ese punto. Entonces, la sangre de Cristo es la que da a la iglesia la victoria sobre todos los enemigos de Cristo, porque acuérdense que las batallas son del Señor. Apocalipsis 12, versículo 11, la primera parte dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La victoria que tiene la iglesia, la victoria que tú y yo podemos tener en muchas cosas, amados hermanos, es por la sangre de Cristo. Ellos han vencido por la sangre del Cordero. Es nuestro estandarte, hermanos, la sangre de Cristo que derramó. Aquí el reflejo del sol sobre las aguas se veían como sangre. Entonces, la sangre de Cristo es lo que nos da la victoria, porque esa sangre, bueno, esa agua que parecía sangre, fue lo que causó la victoria de Judá, Israel y Edom sobre los moabitas. Impresionante. Entonces, esta batalla de Dios les dio la victoria sobre los moabitas, y ahí leemos del versículo 23 hasta el 27 de esta victoria. Entonces, cuando los moabitas vieron el sol que estaba brillando sobre las aguas recolectadas en estos estanques, pensaron que era sangre. Entonces, este efecto de la naturaleza, esta belleza de la naturaleza, fue el medio de confusión para los enemigos de Dios y para la derrota de ellos. ¡Qué tremendo! Entonces, la naturaleza trabajó a favor del pueblo de Dios. Eso está maravilloso, hermanos. La naturaleza está a favor del pueblo de Dios. Tal vez ahorita no lo vemos de manera tangible, pero a medida que se va acercando más el tiempo del regreso de Cristo, vamos a ver cómo la tierra aún y la naturaleza y las obras de Dios, la creación de Dios está a favor de su pueblo, de la iglesia, Y podemos ver algunos ejemplos. Solamente con esto ya terminamos, pero fíjense cómo aquí la naturaleza, este reflejo del sol sobre las aguas, produjo confusión sobre los enemigos, principalmente de Josafat, el rey de Judá. Y esto provocó que estos tres ejércitos vencieran al imponente ejército de Moab. Entonces podemos ver que la naturaleza está a favor de nosotros, está completamente a favor de nosotros. Bueno, por ejemplo, fíjense, ¿se acuerdan cuando Elías iba huyendo de Jezabel? Dios lo alimentó con un cuervo que le llevaba alimento. ¿Cómo era eso? Pero Dios utilizó a parte de su creación, en este caso a un cuervo, para alimentar a Elías. Le llevaba el alimento. Qué manera tan extraña de Dios proveer alimento para uno de sus profetas, por ejemplo. Es uno entre muchos, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis 12, nada más pongo este ejemplo y con esto terminamos, pero es un ejemplo de cómo la naturaleza está a favor del pueblo de Dios. Dice aquí el versículo 15 y 16, Apocalipsis 12, versículos 15 y 16, dice, y la serpiente arrojó de su boca, dice, tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16, dice, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. ¿De qué manera? Dice, pues la tierra abrió su boca, dice, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, aún la tierra, amados hermanos, está a favor de nosotros, de los escogidos de Dios. Es tremendo. Entonces podemos ver que aún la naturaleza, la creación de Dios está a favor de nosotros, la iglesia. Y podemos ver que ellos constantemente la creación de Dios nos está dando un mensaje de Dios. Y esto que pasó aquí en este desierto, donde los estanques fueron llenos de agua, con el reflejo del sol, se confundieron los enemigos con la sangre, que era sangre, pero en realidad era solamente un efecto de la naturaleza, el sol brillando sobre el agua, y esto causó confusión en todos los enemigos de Dios, y Dios, amados hermanos, dio la victoria. Por ahí hay un pasaje donde también dicen que entraron al bosque y murieron más por los que estaban ahí en el bosque, ¿sí?, que por los que el pueblo de Dios en una batalla derrotó. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creo que está en Samuel, no sé por ahí. Pero bueno,
podemos ver esto, amados hermanos, cuando igual de parte de Dios vino granizo en alguna batalla del pueblo de Dios, fueron más los que murieron por causa del granizo que por aquellos que el ejército del pueblo de Dios mató a espada. La naturaleza está a favor del pueblo de Dios. Increíble. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el sacrificio de la mañana, por este cordero de un año que tenía que ser sacrificado diariamente, en la mañana y en la tarde, por siempre. Y esto solamente era un sacrificio que nos anticipaba lo que tú, Señor Jesús, realizaste por nosotros en la cruz. Señor, pero aún en estos pasajes del Antiguo Testamento podemos ver esta obra maravillosa que tú realizaste. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu preciosa sangre derramada a favor de toda tu creación. Señor, y podemos ver, Señor, que, Señor, pues con tu sacrificio, Señor, la muerte fue convertida en vida. Señor, y el desierto de nuestra vida, la sequedad y la aridez fue convertida en fuentes, en manantiales de agua de vida. Desde lo más profundo de nuestro ser brotan ríos de agua de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Aún gracias, Señor, por tu naturaleza. Gracias por la creación, Señor, que tú formaste, Señor. Porque todo, absolutamente todo, nos da un mensaje tuyo, Señor. Gracias, Señor, por lo que pudo pasar en esta batalla, como el reflejo del sol sobre el agua en los estanques, Señor. Señor, se veía como sangre, y esto trajo la victoria de tu pueblo sobre sus enemigos. Gracias por la sangre de Cristo, porque nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. Aleluya, Señor. Te bendecimos. Rocíanos, Señor. Rocía toda tu iglesia, Señor. A cada familia de esta iglesia local, rocíanos con tu preciosa sangre, Señor, y gracias porque con ella hemos vencido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.